Uy, pastor, eso es pecado. Resulta que en mi tiempo esta canción fue bien famosa y uno veía en las discotecas en todos lados que bailaban esto. De pronto los más jóvenes no alcanzaron mucho a escuchar esta canción. Pero lo más curioso es que cuando conocí al Señor me di cuenta que era un salmo impresionante. Y hoy quiero hablarle acerca de este salmo que tal vez inspiró esta canción. No sé si a propósito o no la persona que escribió la canción. Lo que sí sé es que este salmo sonó en el mundo entero y mucha gente lo parrandió, pero sin saber que era una adoración verdaderamente a Dios. Y quiero que vaya conmigo al Salmo 137. Le voy a decir por qué quise colocarle esta canción. Salmo 137, versículo 1 en adelante. Esta mañana quiero hablarle acerca de lo que es el poder de la adoración. Y Dios a principio de este año, cuando nos habló acerca de la libertad que como iglesia íbamos a tener, es que una de esas libertad que el Señor nos da es la libertad para poder adorar verdaderamente a Dios. Y ahorita le voy a proponer dentro de mi mensaje dos cosas: el entender verdaderamente la necesidad de adorar a Dios y qué es adorar a Dios. Pero número dos, ¿cuándo usted y yo podemos y debemos adorar a Dios? Mis amados hermanos, quiero adelantarle todo el fin de la enseñanza con esto. Adorar a Dios no solamente es cantar, porque si fuera solamente cantar sería injusto para muchos de nosotros que no cantamos ni en el baño. Y entonces pensaríamos que adorar a Dios, los que cantan la tienen ya hecha, o sea, ellos son los verdaderos adoradores, pero tiene poco que ver realmente con cantar, y de eso les voy a hablar a continuación. Salmo capítulo 137, versículo 1, voy a leerle esta versión que es la traducción viviente, y dice así: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían o nos pedían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántenos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Verso 4. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra extraña o en una tierra pagana? Decían estos hombres en medio de la cautividad. ¿Sabía usted que el Salmo 137 no lo escribió David? Lo que ocurre con el Salmo 137 es que se escribe aproximadamente en el año 538 antes de Cristo. Lo particular de esta fecha es que tal vez 50 o 60 años, un rey babilonio llamado Nabucodonosor había tomado cautivo todo lo que representaba la parte religiosa de los judíos, era Jerusalén. Y este hombre vino hacia Jerusalén, tomó cautivo toda esta zona, tomó cautivo lo que representaba para los judíos su poder religioso, el lugar de adoración, el lugar donde venían a inclinar sus vidas delante de Dios y a levantar sacrificios delante de Dios. Y este rey Nabucodonosor le quitó a ellos lo más importante. No fue el llevarlos a Babilonia, les quitó ese momento espiritual con aquel Dios, con su creador, a través de los rituales, sacrificios que ellos presentaban en aquel lugar. Y lo que ocurre con esta fecha es que es muy posible que uno de estos judíos que estaba esclavizado en Babilonia, al retornar, dice que el rey Ciro de Persia viene y invade toda Babilonia, viene y entonces gana sobre los babilonios. Y cuando se encuentran los judíos en aquel lugar, Ciro de Persia dice: ustedes pueden regresar a su casa, vuelvan a su nación. Y dice que viene entonces la primera deportación de los judíos hacia Jerusalén, y entre ellos va un hombre que está contando lo que vivieron en ese lugar. Y ahí se escribe lo que conocemos como el Salmo 137. Un judío piadoso contando ya en medio de la libertad lo que vivieron siendo esclavos en aquel lugar llamado Babilonia. Este salmo entonces nos muestra a un grupo de adoradores, porque
Es muy posible que este hombre judío piadoso que escribe el Salmo era parte de los levitas. Los levitas se encargaban de todo lo referente al templo, pero también eran cantores. Habían instrumentos que usaban para adorar a Dios. Y este Salmo 137 a usted y a mí nos representa a un grupo de personas, cantores, adoradores, servidores de Dios, en una nación extraña, siendo esclavos en esa nación y que no podían expresar su adoración hacia Dios. Había una carga emocional, había una carga personal, pero también el hecho de estar en aquel lugar les impedía adorar verdaderamente a Dios. Ahora bien, ¿qué tiene que ver ese salmo con usted y conmigo? ¿Por qué hoy quise hablarle acerca de este salmo cuando deseo hablarle y enseñarle acerca del poder de la adoración? Nos enseña que cuando usted y yo somos esclavos de algo o de alguien, un pecado, una tentación, una necesidad, un problema, algo que nos roba totalmente nuestros pensamientos, que distorsiona nuestras emociones, es muy difícil adorar verdaderamente a Dios. Cuando usted y yo estamos siendo presas de algo, de una situación que nos roba el sueño, de pronto una mala noticia, de pronto una enfermedad, de pronto un problema económico en la familia, eso a usted y a mí nos roba la oportunidad y la forma de poder adorar a Dios verdaderamente. Una persona esclava, y en este contexto, claro, una nación entera, pero una persona esclava de sus pecados, de sus deleites, de sus necesidades, de sus problemas, aún en su mente, en su alma y en su corazón, es muy difícil que tenga la capacidad de adorar verdaderamente a Dios. Por eso hay cosas dentro del lenguaje cristiano que a veces la gente no entiende, porque se pueden entender espiritualmente. Una de ellas que hacemos cuando usted llega a la iglesia y de pronto los de la alabanza o el que está orando nos dice: levantemos nuestras manos y adoremos a Dios. Y entonces si viene alguien nuevo que no entienda el contexto y el dialecto espiritual dentro de la iglesia, la persona va a estar, usted le dice levantemos las manos y es como que antes le están amarrando las manos. ¿Por qué voy a levantar las manos? ¿Qué diferencia eso va a hacer si levanto las manos? ¿Para qué levantar las manos? Yo no me quiero volver religioso. O a veces cuando venimos y decimos inclinemos nuestras vidas, si usted quiere postrarse, adorar, hágalo. Eso es importante, porque escúcheme algo, en el contexto judío cuando venían a adorar a Dios lo hacían, y por eso muchos de ustedes que aún han conocido y saben todos los métodos y las chácaras, o no sé cómo le llaman esto en las meditaciones, que tienen que ver con posiciones del cuerpo, eso aún a nivel espiritual es importante. Lo que hace Satanás a través de eso es imitar lo que espiritualmente es correcto delante de Dios. Y por eso, mis amados hermanos, cuando usted y yo pensamos en cómo entonces adorar verdaderamente a Dios y hablamos de postrarnos delante de Dios, en el contexto judío, y aquí es donde vamos, no sé cuántos de ustedes una vez estaba en un centro comercial aquí cerca, y al mediodía algunas personas se postran para adorar a su Dios. Y entonces, ¿sabe usted que eso viene del contexto judío de cómo se adoraba a Dios? Y entonces no es tal vez como usted y yo hacemos, y a veces como que no. Lo que hacían los judíos es que ellos necesitaban que nada hubiese y se pudiera interponer en esa adoración delante de Dios, que nada estuviera por encima de Dios. Y entonces la parte de postrarse era así. No podía haber nada por encima que interviniera en la adoración a Dios. Y esto lo hacían físicamente, era postrados verdaderamente. Ahora bien, en este contexto, como el Señor cuando nos habla en Juan capítulo 4 verso 23, Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Ahora no es simplemente en una posición corporal. Tiene que ver con cómo nosotros inclinar en adoración nuestro corazón delante de Dios, para que no haya nada en nuestra vida que impida verdaderamente exaltarlo y adorarlo a Él. Por eso el contexto de la adoración a Dios no solamente es una canción o música o es lo que usted cante, no, tiene que ver con la inclinación de nuestro corazón, de lo que usted y yo somos delante de Él. Y si literalmente en lo físico usted puede ver esta posición de inclinación delante de Dios, entonces piense cómo deberá de ser en nuestro corazón. ¿Cómo entonces usted y yo lo podemos hacer? Porque el contexto de lo que Jesús escribe en Juan capítulo 4 es que se encuentra con una mujer pecadora en un pozo y comienza con esta mujer samaritana a hablar. Y entonces dentro de la conversación la mujer le pregunta acerca de la adoración en aquel lugar de los samaritanos. Y Jesús lo que le está diciendo a ella respecto a este pasaje especialmente es que llegará el día que ya el lugar no importa, sino que es la adoración de la persona, donde la persona pueda adorar en espíritu y en verdad, porque esos adoradores son los que Dios está buscando. Y cuando habla de que está buscando, yo pensaba, es que están escasos, es que ya no hay. Y si usted ve el contexto de la iglesia hoy en día, y lo animo, prenda la radio y escuche a los músicos cristianos de este tiempo. Son muy pocos los que verdaderamente escriben adorando a Dios. Todo se trata de nosotros. Sáname, tócame, guíame, lléname, háblame. Parecemos becerros. Todo es para mí. Pero pocos entendemos que la verdadera adoración que Jesús está hablando a esta mujer samaritana tiene que ver es con nosotros, postrados, inclinados, adorando verdaderamente a Dios, que nada nos pueda impedir esa rendición delante de Dios. Por eso, mis amados hermanos, cuando usted está viviendo situaciones difíciles o adversas, adorar a Dios es difícil. Por eso venimos a la iglesia y estamos esperando que nos canten una de estas canciones de tócame, sáname, háblame. Pero pocas veces venimos en medio de nuestra necesidad es a centrar nuestra mirada en Él y adorarlo a Él. De eso era que Jesús estaba hablando. Y una de las cosas que Dios desea a través de su iglesia es volver a ese sentido original, tener la libertad para poderlo adorar a Él. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted y yo lo adoramos verdaderamente a Él, créame lo que le voy a decir, es donde se desatan los milagros, la parte sobrenatural de Dios. Es donde Él se agrada de la adoración de su pueblo y su presencia se establece en la tierra. Y con su presencia establecida en la tierra comienzan a ocurrir milagros poderosos, sobrenaturales en medio de la iglesia. Por eso, mis amados hermanos, cuando usted y yo venimos a la iglesia, deberíamos es de permitir que el Espíritu Santo nos guíe de cómo adorarlo a Él. No solo venir con la expectativa de que Él me puede dar a mí, porque de eso es parte de lo que Jesús está hablando, de los verdaderos adoradores que Él está buscando, que adoren en espíritu y en verdad. Y eso tiene que ver con la adoración original delante de Dios. Una adoración que es espiritual totalmente delante de Dios, pero una adoración en verdad, sin ningún matiz, sin ninguna situación diferente, sino simplemente la adoración con nuestros ojos puestos en Él, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esos adoradores son los que Él está buscando en este tiempo. ¿Cuántos adoradores en este lugar podemos darle gloria y honra a Dios? Mis amados hermanos, cuando usted y yo adoramos de esta forma, agradamos al Padre. Su presencia desciende en medio de nosotros y solo por su presencia se activan cosas sobrenaturales. La pregunta es, pastor, ¿y entonces cuándo debemos adorar a Dios? Salmo 34, versículo 1, otra vez el salmista. La Biblia nos enseña en el Salmo 34, versículo 1. Voy a leerle esta traducción que es la traducción viviente. Dice así: alabaré al Señor en todo tiempo.
¿Cuándo debemos adorar al Señor? En todo tiempo. En todo tiempo. Les contaba hace un par de semanas que a mí me encanta a veces en viajes largos manejando, y esto hace parte de por qué me gusta. Yo puedo manejar tal vez 20 horas, apago la radio y me gusta irme callado. Yo puedo estar 20 horas sin hablar. Sí, qué horror. Mi esposa, para ella es realmente un sacrificio. Pero ¿sabe yo qué hago? Me voy en la noche, les doy de azepam. No, molestando. Me voy en la noche, que ellos descansen y yo me voy pensando. Pero ¿por qué? Porque mientras yo voy en la noche pensando, no solamente le estoy haciendo preguntas a Dios, estoy meditando en su palabra, sino que también tengo la capacidad de dar gracias e ir adorando y exaltando a Dios mientras estoy en silencio. Porque la adoración no simplemente es una canción. Puede ser una canción a una rítmica como la que yo podría cantar, porque no soy cantante. La canción tiene que ver es con la letra de exaltación a Él, con mis palabras de adoración a Él. Puede que no sea una letra melódica, una letra acorde, una letra tal vez con todos los conceptos musicales, pero la adoración tiene que ver con la disposición en el corazón suya y mía para poder exaltar a Dios a través de nuestras palabras. Y claro, puede haber un músico, y gloria a Dios, que lo pueda hacer de manera melódica, y gloria a Dios, gracias a Dios por eso. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos usted y yo que no somos músicos? Es colocarle sentido a nuestras palabras, es saber que para Él es la adoración y la exaltación. Y ahí es donde entendemos que no solamente es postrarnos delante de Dios, sino postrar toda nuestra vida delante de Él en adoración. Y por eso literalmente la pregunta es, ¿cómo yo postro todo mi ser delante de Dios para adorarlo verdaderamente? Ahí es donde está el sentido original de la adoración. Tiene que ver con rendición, tiene que ver con entrega, tiene que ver con la disposición de cada uno de nosotros de aprender a depender de Él y colocar nuestra mirada en Él. Y cuando usted y yo pensamos en esto, entendemos cuándo deberíamos adorar a Dios. Mis amados hermanos, la alabanza dentro de la iglesia, y espero que me disculpe por decirle esto, no es para usted. La alabanza y las canciones dentro de la iglesia no son para usted ni para mí. No es para que usted y yo nos sintamos bien. La alabanza y la adoración dentro de la iglesia es para exaltarlo y adorarlo a Él, juntos delante de Él, dándole gloria y honra a Él. Por eso cuando usted y yo entendemos esto, la pregunta es, ¿cuándo debemos adorarlo? Primero, mis amados, adórelo en momentos de victoria, en momentos de celebración, adórelo a Él. Cuando usted tenga buenas noticias, adórelo a Él. En un cumpleaños, adórelo a Él. En una graduación, adórelo a Él. En una buena noticia, adórelo a Él. Porque cuando usted y yo tenemos la victoria, el primero que debemos adorar es a Él. A Él la gloria y la honra por todo lo que está en nuestras manos y todo lo que estamos obteniendo como la victoria. Porque si no fuera por Él, no lo podríamos obtener. Yo le aseguro, muchos de ustedes en sus trabajos, porque lo he escuchado de bastantes personas, pueden haber más personas capaces y capacitados que usted mismo. Pero la pregunta es usted, ¿por qué está en ese lugar? Y cuando usted y yo lo entendemos, ahí es donde sabemos a quién debemos dar gracias y adorar por lo que tenemos en nuestras manos. Y es porque Él, solamente Él lo está haciendo. Porque su gracia está sobre nuestra vida. Porque, mis amados hermanos, alguien nos puede descalificar, pero a través de su gracia hemos sido nosotros calificados, y es a través de su preciosa sangre. Y Él ha pesado nuestras vidas. ¿Para qué? Para que tengamos oportunidades donde no las deberíamos tener. Cuando usted y yo entendemos eso, adoramos a Dios. Entonces yo le propongo,
No solamente venga cada 8 días aquí con cara de limón, no. Cuando usted esté feliz, véngase para la iglesia. A mí me encanta cuando a veces vengo y me dicen alguien dentro de la iglesia: pastor, hoy es mi cumpleaños y el mejor lugar para celebrar es aquí en la iglesia. Yo le digo: gloria a Dios, lo entendió. Porque cuando estamos bien y cuando tenemos éxito, allí debemos adorar y exaltar a Dios. Porque no es nuestro éxito, sino que es el éxito de Él que nos ha otorgado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Y que valga la cuña, hoy mi hijo está cumpliendo 16 años, mi hijo menor. Y yo sé que no está aquí obligado, está aquí porque le gusta la iglesia, mi hijo Juan. Salmo 18, 1 en adelante dice lo siguiente: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. David ha sido liberado de todos sus enemigos y en especial del rey Saúl. Y lo que hace David, inmediatamente obtiene la victoria, ¿sabe qué es? Venir y escribir un salmo a Dios de agradecimiento. David estaba mal y escribía un salmo. David estaba feliz, escribía un salmo. David tenía éxito, escribía un salmo. Y cada uno de ellos manifiesta su corazón en momentos difíciles. Pero ¿sabe David que nos enseña? Adorar a Dios en todo tiempo y en todo momento. En las buenas adoramos a Dios, en las malas adoramos a Dios, en la enfermedad adoramos a Dios, en el éxito y el triunfo adoramos a Dios. Porque cuando debemos adorar a Dios, en todo tiempo debemos adorar a Dios. Y mis amados hermanos, usted y yo necesitamos celebrar con Él, que Él sepa que estamos agradecidos, que lo que tenemos y somos es gracias a Él. Y eso es nuestra adoración. Usted tiene plata en el banco, adore a Dios. Usted ya pagó sus servicios y pagó su casa, adore a Dios. ¿Cuántos de ustedes entran por sus casas cuando compran las bolsas de mercado adorando a Dios? Padre, gracias, gracias porque esto lo estoy entrando a mi casa y la provisión, y es gloria y gracias a ti, y yo te adoro porque aún todas estas compras es por tu misericordia y por tu amor. ¿Cuántos de ustedes cuando están pagando su casa, el bill de su casa, si la rienda no es de ustedes, ustedes antes de pagar: gracias Padre porque tú me has provisto para pagar este mes mi casa y no deber nada? ¿Cuántos de ustedes cuando tienen trabajo entran a su oficina y a su trabajo adorando a Dios? Gracias Padre porque hoy será el mejor día, porque hoy te adoro y te exalto, porque hoy tú me has dado vida y me has dado trabajo para estar en este lugar. Porque cuando tengamos éxito, ¿qué debemos hacer? Adorar y exaltar a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Amén. Por eso, mis amados hermanos, la adoración no solamente es de tristeza, no solamente es por el problema o la necesidad. La adoración tiene que ver también con nuestros momentos de éxito y cuando venimos a celebrar juntamente con Él. Por eso les propongo: cuidado cómo celebra sus éxitos. Pastor, es que mejor no me meto en problemas. Me regaña mi esposa después. Pero cuidado cómo celebra sus éxitos. Si usted está feliz por un año más de vida, si usted está feliz por su hijo, su hija, su familia, si usted está feliz porque se va a casar, Dios le regaló esa media naranja, si usted está feliz por la economía, si usted está, celebre con Dios. No se ponga a inventar. Nosotros no podemos darle la gloria a Dios y celebrar con el diablo. No podemos, no podemos. Porque mis amados hermanos, usted terminaría al fin del día dándole no la gloria a Dios, sino la gloria al diablo que le va a robar todo lo que Dios a usted le ha dado. Cuídese cómo celebra. Cuídese. Número 2, podemos ver en celebraciones de adoración a Dios a Ana, madre del profeta Samuel, cuando obtuvo el milagro de su hijo. Dice que adoró a Dios con sus palabras,
Primera de Samuel 2:1. Mi corazón se goza en Dios. Ana sabía que el milagro había venido era de Dios. Moisés y todo el pueblo adoraron a Dios cuando los liberó de Egipto. En Éxodo 15 dice: cantad a Dios porque se ha engrandecido, echó a la mar el caballo y al jinete. ¿Y qué hicieron en medio de la libertad? Adoraron a Dios. María, madre de Jesús, dice que cantó de alegría al ver el milagro que el Espíritu o el ángel le había dicho que estaba en su vientre. Y cuando fue aún con Ana, dice: engrandece mi alma al Señor. Lucas capítulo 1 versículo 46. ¿Y qué hicieron todos? Adoraron y exaltaron a Dios. ¿Cuándo? En medio de las buenas noticias, en medio de su éxito, en medio de su gozo y en medio de su felicidad. Por eso la adoración a Dios no solamente es algo fúnebre, doloroso, triste. La adoración a Dios en todo tiempo, incluido el éxito y la felicidad, es también un momento maravilloso para poder levantar nuestras manos y postrarnos adorando a Dios, pero en este caso en agradecimiento por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Y sabe usted que a veces normalizamos cosas. Yo acostumbro mucho a orar en las mañanas cuando me toca a mí el privilegio. Y yo digo: Señor, gracias porque hoy abrí los ojos. Señor, gracias porque hoy me pude parar de la cama. Señor, gracias porque hoy pude caminar hacia el carro. Señor, gracias porque es que tengo carro. Señor, gracias porque puedo manejar mi carro. Señor, gracias porque puedo ir a la iglesia. Y alguien dirá: pero qué oración tan ridícula. Hermanos, es que a veces normalizamos los milagros que Dios hace en nuestra vida. Y solamente cuando tú conoces a alguien que no puede hacer normalmente lo que tú y yo aparentemente hacemos normal, tú piensas: esto es un milagro verdaderamente en mi vida. Uno de los pastores que amamos mucho, que está en Colombia y nos acompañó la semana pasada, el viernes, Pastor Diego. Pastor Diego hace más de 20 años, y ustedes se perdieron ese testimonio. Un hombre en medio de un problema le disparó y le dejó en silla de ruedas, más de 20 años. ¿Y sabe qué hizo el Pastor Diego este viernes? Nos estaba hablando del testimonio y cómo es que nos lo conecta al Zoom. Yo me quedé impresionado porque no sabía. Y yo dije: este Diego, qué tremendo. Pero nos estaba hablando del perdón y tenía al que le había disparado ahí en el Zoom, contándonos cómo lo había perdonado. Yo dije: wow, de lo que se perdieron aquellos por no madrugar. Porque al que madruga, molestando a todos, Dios nos ayuda. Pero ¿por qué le hablo al Pastor Diego? Porque el Pastor Diego hay cosas que para mí son normal, pero cuando veo lo que a él le cuesta hacerlas, yo entiendo que es un milagro que Dios me ha dado a mí. Y cuando yo lo veo en mí, ¿sabe yo qué hago? Glorifico y adoro a Dios por ese milagro sobrenatural que ha entregado aún a través de mi cuerpo. Porque lo que para usted es normal, para alguien más es un milagro. Y usted y yo no podemos ver normal los milagros de Dios. Porque si los vemos normal, se nos olvida agradecerle y adorarlo a Él por lo que se ha hecho en nuestra vida. Y mis amados hermanos, ¿cuándo debemos adorar a Dios? En los momentos de victoria. Adora a nuestro Dios. ¿Hay alguien hoy con una victoria en su vida, con una buena noticia? Adoremos a Dios en este día y démosle gracias a Él. Número 2, ¿cuándo más debo adorar a Dios? Cuando tengamos temor, miedo. Salmo capítulo 3 verso 1 dice: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Mi amado hermano y hermana, si usted hoy tiene temor de algo, lo que hoy yo le propongo: adore a Dios, adore a Dios. Adore a Dios, postre su corazón delante de Él. Cuando no pueda dormir, adore a Dios.
Alábelo a Él, no se ponga a ver Netflix, ni se ponga a abrir el celular, no, adórelo a Él. Ay, pastor, es que tengo mucho miedo y prendí todas las luces y me puse a ver una peli. No, apague las luces y adórelo a Él, adórelo a Él, porque ahí es donde su presencia se va a glorificar, porque dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y donde usted está orando, allí estará el Espíritu de Dios y allí habrá libertad. Entonces, si usted tiene temor en la noche, de temor nocturno, si usted tiene temor, sueños pesados, adore a Dios, adore a Dios. No le dé autoridad, o no le dé la autoridad al diablo que él no tiene. Usted sabía que el temor en nuestra vida y en nuestro corazón es el combustible para que se empodere el enemigo en nuestra vida. Pero si usted no tiene temor y adora a Dios, el enemigo se queda sin bases legales para poderlo dañar a usted. Es como a veces estamos, y se los he contado, a veces he estado dormido y siento que algo está ahí al lado de mi cama, y yo no salgo corriendo a prender la luz. Señor, gracias porque tu presencia es más grande y más poderosa. Gracias porque en este lugar nadie ni nada tiene el derecho sobre ti, Señor. A ti te he entregado el derecho, la autoridad. ¿Y sabe qué hago? Me volteo para el otro lado y todo se suavizó. Pero hoy está usted a las 3 de la mañana. Pastor, es que sentí al lado de mi cama, oré por mí, sentí que había una presencia diabólica. Adore a Dios y la presencia se irá del lado de tu cama. Exalta a Dios y el temor se irá, porque el enemigo no tiene poder ni autoridad cuando la presencia de Dios está. Tienes temor, adora a Dios. Si sientes que te han hecho algo malo, brujería, hechicería, envidia, sabes que te propongo, adora a Dios. No empoderes lo que el enemigo no puede tener sobre tu vida. No empoderes a Satanás y a sus demonios para destruirte. ¿Qué te propongo? Adora y exalta a Dios. Pastores, que me hechizaron y me embrujaron, levanta tus manos, póstrate delante de Dios, y cuando lo adores a Él, Satanás no tendrá ningún derecho legal ni sobre tu vida ni sobre tu casa. Y toda obra del enemigo quedará totalmente deshecha. Porque, hermanos, ese es el poder de la adoración. Ahora usted me entiende por qué es que el enemigo nos esclaviza para no poder adorar. Ahora usted me entiende por qué llega a veces en su carro y cuando se parquea y está entrando a este lugar y escucha la alabanza. Mire, lo de Río de Babilonia, yo le aseguro que usted escuchaba Río de Babilonia a saber a cuántos decibeles allá en su juventud. Y ahí estaba metido dentro de un carrito, porque yo lo hacía dentro de un carrito con 2 parlantes que no cabían en el carro, y boom, 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 cantando Río de Babilonia. Y usted se para en el parqueo y está entrando y escucha una adoración y dice: ay, ese sonido tan duro, ay, ahí está esa batería, ay, como le pegan de duro. ¿Por qué allá atrás para cantar al diablo si no le estorbaba los decibeles en sus oídos? Mi amado, porque el enemigo te tiene atado para que no le adores a Él, a Dios. Te tiene atado en tu corazón, o un sentimiento, o una emoción, o algo que te está ocurriendo. Y por eso cuando entras a este lugar, y algunos dicen: mejor voy a entrar después de que pase la alabanza. ¡Ah! Ni se te ocurra. Nunca se te ocurra pensar en eso. Porque es que la alabanza no es para usted. Es para que entremos por esa puerta y comencemos a adorar a Dios, y en medio de nuestra adoración su presencia fluya en este lugar y comienzan a ocurrir cosas maravillosas y sobrenaturales que tal vez tú y yo estamos necesitando en ese día. Un encuentro con aquel al cual estamos adorando y exaltando. Amado hermano, usted tiene temor por su futuro y está viviendo una crisis de ansiedad, cosas que usted no puede controlar. ¿Sabe qué le propongo? Levante sus manos y adore a Dios, descanse en Él, ponga su mirada en Él y dígale: Señor, yo ya no tengo el control de eso, de ese examen médico, ya no tengo el control de mis hijos, ya no tengo el control de mi economía, ya no tengo el control, y por eso solamente vengo a rendirme delante de ti, Señor. Que si ya en ti y en mí no está la respuesta, pues adoremos a aquel que es el único que nos puede dar una respuesta. Y ahí es cuando tú y yo entendemos de que en medio del temor al futuro, lo único que nos queda es adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Porque una vez lo hagamos,
el enemigo comienza a perder toda una base sólida de legalidad sobre nuestra vida. ¿Qué escucha usted en su carro? ¿Cuál es su playlist? ¿Sabe? Le voy a abrir mi corazón. Un día salí muy triste de la iglesia. Cuando estaba en el semáforo, vi que detrás de mí venía un carro. Y en el carro, por Dios bendito, solo faltaba que saliera humo. Pero sí salía boom, 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 boom. Yo dije, wow, ¿y este? Y yo, como soy tan chismoso, no, perdón, como soy tan curioso, no, chismoso del diablo, curioso. Yo frené en el semáforo. ¿Y sabe qué me dolió? Se lo abro mi corazón. Era alguien de la iglesia. Yo no sé si era Karol G o que yo nunca volví a escuchar música de esa. Porque la música te inspira. Y la música no solamente te inspira, sino que te transmite. Así como los ritmos, la música, la letra te induce y te anima a adorar a Dios, también la música, la melodía y la letra te inspira a adorar a otra cosa que no sea Dios. Y me entristeció mi corazón. Porque yo dije, wow, Señor, ¿cuántas personas como él o como ella que iban en ese carro? Hoy en día lo que menos hacen en su diario vivir es adorarte a ti. Solo por una moda. Oh, es que Karol G está de moda. ¿Qué Karol G ni nada? De moda el adorar a Dios y exaltarlo a Él. Pero mis amados hermanos, se lo digo, ¿sabe por qué? Porque si usted está viviendo tiempos de temor en su vida a causa de algo que no puede controlar, yo le animo. Solo levante sus manos en su casa. Mi esposa tiene una costumbre. Ella prende todos los televisores, todos los radios que haya en la casa y hay música por todos lados que a mí me enloquece, pero a ella le encanta. Pero por todos lados hay música. Y no es cualquier música. Es música adorando a aquel que nos lo ha dado todo. Y ese se llama Jesús, mi Salvador. Porque Él es el que se ha llevado el temor de nuestra casa en momentos muy difíciles. En momentos donde no hemos sabido qué hacer en lo natural. Cuando hemos clamado a Él. Y cuando en mis pocas palabras he hablado a Él. Él es el que como una nube ha descendido sobre nuestra casa. Y su presencia ha llenado nuestro hogar. Y su paz ha traído sobre nuestra vida una completa tranquilidad. Pero ¿sabe cuándo? Cuando lo adoramos a Él. En ese momento de temor que yo no sabía qué hacer. La pregunta es, ¿estás adorando a Dios en este momento en medio de tu proceso? Porque mira, finalizo con esto. ¿Cuándo más tú y yo deberíamos de adorar a Dios? Mis amados hermanos, y con esto resumo el resto. En los momentos difíciles, adora a Dios. En los momentos difíciles no es que un clavo saca otro clavo, me voy para el bar a ver que... No, al otro día va a ser peor. No, pastor, yo me fui para el bar a relajarme. No, que relajarte al día siguiente va a ser peor. En los momentos difíciles, adora a Dios. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 23. Hechos 16, 23 dice, después de haberles azotado mucho, a Pablo y Silas en la cárcel, dice que los echaron, recuerde esta parte, después de haberlos azotado mucho. Hay un dicho que dice que les llovió sobre mojado. Los azotaron y después los tiraron a lo peor de la cárcel. Y dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
¿Qué hicieron este par de hombres en medio de su peor momento? Cantaron himnos, adoraron a Dios. Hermanos, en el momento más oscuro es porque la noche está a punto de terminar y es donde está a punto de amanecer. Por eso en ese problema adora a Dios. Por eso en medio de ese pleito adora a Dios. Por eso en medio de esa enfermedad, y yo sé que es muy duro a veces un dictamen médico, adora a Dios. Por eso en medio de esa pérdida, adora a Dios. Por eso en medio de ese dolor, que no desestimo el dolor que tú estés pasando a través de una situación, pero sí te invito, intenta colocar lo que más puedas de ti para rendir tu vida delante de Él y adorarlo. Por eso en medio de esa situación que te ha estado ocurriendo, cuando entres a la iglesia, yo te invito, adora a Dios. Porque ¿sabe cuál es la promesa que Dios nos dio este año? Es que quitaría todo aquello que el enemigo ha puesto y que el enemigo se ha levantado para oponerse, para que tú y yo podamos verdaderamente adorar a Dios. ¿Y sabe por qué el enemigo se está oponiendo de tal manera? Porque una vez usted y yo tengamos la libertad para hacerlo, lo haremos en todo tiempo. Y comenzaremos a adorarlo en la necesidad, en el problema, en la crisis. Y una vez usted y yo lo entendamos y lo hagamos, la atmósfera es transformada a través de su presencia. Y una vez la atmósfera es transformada y su presencia desciende en medio de nosotros, es donde vendrán las añadiduras. Y Dios consolará, y Dios perdonará, y Dios sanará. Y Dios restaurará, y Dios restituirá, y Dios tocará, y Dios perdonará. Pero ¿qué fue lo primero que hicimos? Adorarlo a Él. Y por eso el diablo te tiene atado o atada tal vez con ese problema, con esa carga. Porque el diablo sabe que una vez tú y yo dejemos todo eso de lado y nos esforcemos, y en medio aún de nuestro desgane y en medio de lo que tengamos, levantemos nuestras manos como sea y nos postremos delante de Él. Una vez tú y yo lo hacemos, mi amado hermano, el diablo tiene que retroceder, porque la gloria de Dios desciende y comienzan los milagros, las maravillas y los prodigios de aquel que nos ha librado y de aquel que ha entregado a su Hijo por amor a nosotros. Y entonces comenzamos en libertad. ¿Sabe para qué? Para recibir todo lo glorioso y lo poderoso de Dios en nuestra vida. Le pregunto, ¿tiene usted la libertad necesaria para adorar a Dios en este día? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque si usted dice que no, bienvenido a este hospital. Donde muchos hemos venido tal vez sin ganas ni siquiera de llegar a este lugar, o sin ganas de adorar. Pero bienvenidos a este hospital, donde está nuestro médico por excelencia, para que usted y yo le adoremos y para que Él comience a hacer grandes milagros y señales en nuestra vida, porque solamente Él lo podrá hacer. Así es que yo quiero animarlo en esta tarde, como pocas veces lo hago, y ojalá todos lo puedan hacer. Ahí atrás o aquí adelante, vengamos y adoremos a Dios estos minutos que nos quedan, y ríndase delante de Él, rinda su corazón. Si usted hoy tiene un éxito y ha venido a celebrar con Él, levante sus manos en agradecimiento, que se vea esa sonrisa grande de agradecimiento.